Hoy nos vamos a sumergir en uno de los capítulos más determinantes y sin duda más oscuros de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, esto no va a ser un simple repaso de fechas y batallas. Lo que vamos a hacer es desgranar las claves para entender cómo el mundo llegó a asomarse a ese abismo y sobre todo, qué podemos aprender de ello. Para no perdernos en un tema tan gigantesco, hemos preparado una hoja de ruta muy clara. Iremos paso a paso por estos 5 puntos. Empezaremos por las causas. Veremos el auge del eje, los momentos en que todo cambió, el horror que se descubrió y, finalmente, el nuevo mundo que surgió de las cenizas. Esta cita es tremenda, ¿verdad? Captura a la perfección la tragedia. La paz que siguió a la Primera Guerra Mundial fue, en realidad, poco más que una tregua. Las heridas seguían ahí, abiertas, y cuando el mundo se quiso dar cuenta, apenas 2 décadas después, estaba metido de lleno en una guerra todavía peor. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿Cómo se pudo llegar a algo así? En esta primera parte vamos a tirar del hilo para desenredar esa madeja de causas que acabaron por prender la mecha del conflicto más devastador que ha visto la humanidad. A ver, esto no pasó de la noche a la mañana. Fue una auténtica tormenta perfecta. Por un lado, teníamos el Tratado de Versalles, que impuso a Alemania unas condiciones humillantes que solo generaron ganas de revancha. A eso le sumamos el ascenso de ideologías como el nazismo y el fascismo. Y para rematar, la famosa política de apaciguamiento, donde las democracias europeas, por miedo a otra guerra, iban cediendo ante Hitler. La invasión de Polonia fue simplemente la gota que colmó el vaso. Y esto nos muestra la forma completamente nueva de hacer la guerra que desató Alemania, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. No se trataba solo de conquistar, sino de aplastar al enemigo, de provocar un shock total con una velocidad y una violencia que nadie había visto antes. Así cayó Polonia en apenas unas semanas. Aquí va la primera pregunta clave para ir asentando conceptos. Justo acabamos de hablar de esa política diplomática que, en lugar de frenar a Hitler, lo que hizo fue básicamente darle alas para seguir. Saber cuál fue es fundamental para entender por qué se llegó a la guerra. Entramos ahora en la que fue probablemente la fase más oscura para los aliados. Vamos a ver cómo en los primeros años de la guerra, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, arrollaron todo a su paso a una velocidad que dejó al mundo en estado de shock. El mapa de Europa se transformó en cuestión de meses, una auténtica locura. Francia, una de las grandes potencias, cayó fulminada. Gran Bretaña se quedó completamente sola, resistiendo como podía los bombardeos. Y mientras Europa ardía, al otro lado del planeta, Japón cometió un error de cálculo tremendo: atacar Pearl Harbor, despertando un gigante que hasta entonces dormía, Estados Unidos. Pero, y en la historia siempre hay un pero, en mitad de esa racha de victorias que parecía imparable, Hitler tomó una decisión que, vista con perspectiva, fue su mayor error estratégico. Y aquí lo tenemos, el error fatal, la Operación Barbarroja. Hitler rompió su pacto con Stalin e invadió la Unión Soviética. ¿Qué provocó con esto? Abrir un segundo frente, uno brutal y gigantesco. Subestimó por completo la inmensidad de Rusia y la dureza de su invierno, y aquello se convirtió en un agujero negro que se tragó recursos, hombres y material que la maquinaria de guerra alemana ya no pudo reponer. Hacemos una pequeña pausa para otra pregunta, una muy directa sobre ese momento exacto que hizo que un conflicto que era sobre todo europeo se convirtiera en una guerra verdaderamente mundial. Y ahora llegamos a los momentos decisivos, a esos puntos de inflexión en los que la balanza de la guerra, que estaba totalmente inclinada hacia el eje, empezó a equilibrarse para finalmente caer del lado de los aliados. Cojo que la marea no cambió de un día para otro, lo hizo en 3 lugares muy específicos del mapa, 3 batallas que en conjunto le partieron el espinazo al poderío militar del eje. Primero, en el infierno helado de Stalingrado, el sexto ejército alemán fue rodeado y literalmente aniquilado. Después, en las arenas del desierto del Alamein, los británicos lograron frenar en seco el avance de Rommel en África. Y por último, en el Pacífico, la batalla de Midway, donde la marina estadounidense le dio un golpe devastador a la flota japonesa, hundiéndole 4 de sus portaaviones más importantes. Y lo que vemos aquí es la consecuencia directa de esas 3 victorias aliadas. Se acabó la expansión del eje. Punto final. A partir de este momento ya no avanzan, solo retroceden. La iniciativa de la guerra cambió de manos para siempre. Esta pregunta es muy importante, porque se refiere a la que fue probablemente la batalla más sangrienta de toda la guerra, y sin duda, el punto de no retorno en el frente oriental. Con el eje ya en clara retirada, los aliados comenzaron a avanzar por toda Europa.
Empezaba la liberación, sí, pero con ella también se fue descubriendo la verdadera dimensión del horror del régimen nazi, algo para lo que nadie estaba preparado. Esta cronología nos muestra ya la recta final. El día D, el 6 de junio de 1944, fue la mayor invasión por mar de la historia, abriendo por fin ese segundo frente en Europa Occidental. A partir de ahí, aunque la lucha fue terrible, el avance hacia Berlín ya fue prácticamente imparable. Pero esa victoria, esa liberación, se vio empañada por un descubrimiento espeluznante. Un horror que se puede intentar resumir con este número. A medida que avanzaban, los soldados aliados se toparon con el horror absoluto. Y esto es crucial. El Holocausto no fue un daño colateral de la guerra, fue uno de los objetivos centrales del nazismo, el exterminio planificado, industrial, de 6 millones de judíos y de millones de otras personas. La liberación de campos como Auschwitz le mostró al mundo una capacidad para el mal que desafía toda comprensión. Una pregunta más. Para recordar el nombre en clave de esa operación que supuso el principio del fin para la Alemania nazi en Europa Occidental. Y llegamos al final de la guerra, que no es lo mismo que llegar a la paz. En esta última parte vamos a ver cómo el fin del conflicto dio paso a un orden mundial completamente nuevo, marcado por el arma atómica y la rivalidad entre dos superpotencias que no podían ser más opuestas. El mundo que salió de las cenizas no estaba unido, ni mucho menos. En conferencias como Yalta o Potsdam, los que habían sido aliados ya estaban trazando las líneas de un nuevo enfrentamiento. El planeta quedó partido en dos bloques que no se podían ni ver. El capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, con la Unión Soviética al frente. La Guerra Caliente había terminado, sí, pero empezaba la Guerra Fría. Y para terminar, una reflexión final. Esta pregunta conecta directamente el fin de la Segunda Guerra Mundial con la tensión que marcaría el siguiente medio siglo de historia. El final de una guerra fue en realidad el comienzo de otra muy distinta.